Buenas tardes, mi nombre es Tessie Schlosser, algunos de ustedes ya saben, soy la directora aquí de la Feria Internacional del Libro Judío y del CEDIJUM, el lugar en el que estamos. Me da mucho gusto, mucha honra poder presentarles a Claudia Kerik y a un fantástico panel, a Feige Linder, y a Paloma Sulkin, quien acaba de presentar también su libro hace unos minutos, y José Manuel Vaca, quien estará asistiendo a Claudia en la lectura de sus poemas. Entonces, les voy a pedir un cálido y fuerte abrazo para el panel. Muy buenas tardes, comienzo presentando a las panelistas, a las escritoras, investigadoras. Claudia Kerik, quien es poeta, ensayista y doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, ha traducido la poesía de Yehuda Amichai del hebreo al español desde los años 80 y se ha dedicado también al estudio del pensador judío alemán Walter Benjamin. Es autora de Mira, tuvimos más que la vida, nuevos poemas escogidos del Yehuda Amichai, Elefanta, editorial 2019, y La ciudad de los poemas, muestrario poético de la Ciudad de México moderna, ediciones Delirio 2011. Se desempeña como profesora investigadora en la UAM Iztapalapa. También presento a Paloma Sulkin, es socióloga, maestra y traductora del Yiddish, autora de los libros Tierra para echar raíces, Panteones judíos en México y Judíos por herencia, mexicanos por florecer. Además de coautora de Imágenes de un encuentro, también dirigió el documental Viaje alrededor de la casa y coordinó el número de la revista Blanco Móvil dedicado a la poesía Yiddish. Fue fundadora de la revista Aquí Estamos, junto con la escritora Esther Seligson. Por último y no menos importante, a Feige Linder, es cantante soprano y activa colaboradora en proyectos culturales y de beneficencia de la comunidad judía mexicana. Es además nieta del escritor Isaac Berliner, uno de los principales poetas yiddish que emigraron a México, autor del poemario La ciudad de los palacios, 1936. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, es una alegría estar aquí presentando nuevamente La ciudad de los poemas, una antología poética sobre la Ciudad de México que se publicó hace un año. Es este libro. Hoy no pusimos el libro para que se vea. Este es el libro, es una compilación que busca retratar la historia de la Ciudad de México, pero que lo hace a través de la mirada de los poetas. Es una invitación a conocer cómo fue cambiando la Ciudad de México a lo largo de un siglo a través de imágenes poéticas. La poesía generalmente es un género que le da miedo a los lectores, por incomprensible, por hermética. Sin embargo, el tema de la ciudad me permitió a mí elegir una galería de imágenes, una galería de sensibilidades que fueran más perceptibles, más fáciles de conocer. Me gustaría que la tarde de hoy, el breve tiempo que nos concedan, además de contarles brevemente lo que contiene la antología, escuchemos algunos poemas, porque creo que el mensaje del libro solo se consigue escuchando lo que tiene el libro. Yo se los voy a resumir lo mejor que pueda, pero podría hablar horas del camino que me llevó a hacerlo, porque me tardé 3 décadas, pero me parece que es prioritario que lo escuchen. Entonces, bueno, les cuento también que escribir o compilar poemas de la ciudad es siempre acercarnos a una minoría, porque no son muchos los que se deciden a dejar un retrato hablado con metáforas de la Ciudad de México desde comienzos de siglo. El libro no es un libro sobre poetas judíos, es un libro sobre todos los poemas que se escribieron
en torno a la Ciudad de México, pero dentro del libro hice un espacio a los poetas de origen judío, así como a los ilustradores, a los dibujantes, y no son pocos. Quisiera leerles la lista de los que contiene, solamente para que los conozcan, los oigan por primera vez: Isaac Berliner, Moisés Rubinstein, Jacobo Glantz, Saúl Glikowski, Eduardo Césarman, Juan Gelman, Eduardo Moshes, Miriam Moscona, Gloria Gerbitz, Ethel Krause, Verónica Volkov, Sandro Cohen, y por supuesto sería imposible que estén los poetas que escribieron en yiddish sin las prestigiosas traducciones de Becky Rubinstein, que está aquí presente, y de Paloma Kuhn, que está aquí también en el panel acompañándome, que son sublimes traductoras de yiddish. Como fotógrafos e ilustradores, la antología contiene a Pedro Meyer, a Pedro Friedberg, a Enrique Bostelman, a Juan Guzmán, a Antonio Turok, a Günter Gerso, a Mónica Uniquel, a Alan Gorodinsky y a Benjamin Sack. De manera que esto solo para mostrar que están incluidos también la minoría judía dentro de todas las minorías que contiene el libro, de poetas que dejaron un testimonio sobre nuestra ciudad, en donde se incluyen poemas sin nombre, poemas geniales sin autor, como los corridos a la luz eléctrica, la balona sobre la Ciudad de México, que desconocemos quién los escribió y son geniales, o como poemas de otros exiliados argentinos, como Juan Gelman, judíos argentinos o españoles. Bueno, yo dividí el libro en 5 capítulos para que no sea una compilación pesada de leer, todo un siglo de poemas sobre la Ciudad de México. Lo dividí en 5 capítulos temáticos que hicieran más fácil la lectura y más amena. Voy a contarles de qué se trata cada capítulo muy brevemente y vamos a escuchar un poema o 2 que ilustren el capítulo, ¿les parece? Entonces, el primer capítulo se llama Postales de la Ciudad de México. Bueno, me falta decir que el libro está inspirado en un filósofo judío alemán, Walter Benjamin, y en sus nociones es el primero que nos aportó las primeras reflexiones de cómo unir la literatura y la ciudad a través de imágenes. Y muchos de los temas de los capítulos también están inspirados en ideas que tomé de su pensamiento y que claramente lo pongo en el libro. La idea de Postales de la Ciudad de México, el primer capítulo, son poemas que retratan instantáneas, como si fuera una cámara fotográfica, retratan momentos de calles, de monumentos, de situaciones breves, específicas. La Ciudad de México está llena de historias con los nombres de sus calles, con lo que ocurre con cada una de sus colonias. Entonces son a manera de postales. Yo pertenezco a la generación de las postales. En mi época se mandaban postales de ciudades con una nota íntima atrás. Me imagino que muchos de ustedes todavía son de esa generación. Hoy en día son las redes sociales y a las redes sociales se suben todas las fotos, pero la generación a la que yo pertenecí era de cartas, era de postales, que llegaban por correo y producían una especie de nostalgia anticipada por lugares que uno no había visitado. Entonces, de este capítulo, Postales de la Ciudad de México, vamos a escuchar por José Manuel Vaca 2 poemas. El primero, de comienzos de siglo, es sobre la colonia Roma, esta colonia donde está esta sinagoga, descrita por un poeta de una manera particular, y después vamos a escuchar una traducción del yiddish, diré algo sobre ella. Yo comento en voz baja, de Arturo Martínez Adame a Manuel Gómez Morín. Parques de la colonia Roma, evocadores de un siglo versallesco, elegante y banal, con rubias damiselas y abates soñadores de donairoso porte y charla espiritual. En la plaza Orizaba, divinas teorizantes avisoran la fuente de la cita ritual
y conversan de modas y enredos galantes y del último estreno en el Cine Royal. Yo comento en voz baja, junto a tu cuello blanco, las páginas de un libro olvidado en el banco, olvidado 100 veces. Un calosfrío sensual te recorre improviso, y Paolo y Francesca nos miran desde el círculo de la visión dantesca ascender por la escala de su beso inmortal. El segundo poema que vamos a leer, a manera de probadita otra vez, del capítulo de Postales de la Ciudad de México, es En las miserables calles de la ciudad, de Isaac Berliner, que es la gran estrella de esta noche, porque tenemos aquí a su nieta, que representa a su abuelo. Es importante este testimonio vivo, nos va a leer en un momento unas palabras, y tenemos a Paloma Kuhn, que también va a hablar de este legado de los poetas yiddish, y tenemos ahí a Becky Rubinstein, la increíble traductora de lo que vamos a oír. Entonces es un contraste. El anterior fue del siglo versallesco y banal, como describe la colonia Roma, y ahora vamos a escuchar En las miserables calles de esta ciudad. En las miserables calles de la ciudad. En las miserables calles de la ciudad, al llamado del escándalo y barullo, yacen pequeños en gran desamparo, suplican los niños un sorbo de leche. En las miserables calles de la ciudad, en jacales de adobe y basura, las madres, abandonadas a su suerte, flácidos y extenuados, sus pechos. En las miserables calles de la ciudad yace el hambre a cada paso, en los campos, regalos de Dios, el grano se desparrama. En las miserables calles de la ciudad, sobre papel y petates de palma, yace gente, despojos, cubiertos de un polvoso gris. En las miserables calles de la ciudad, la soledad construyó su palacete en casuchas de lámina y alambre, pulula un sueño de pan. Bueno, estas fueron dos postales que forman parte del primer capítulo a manera de contraste. El segundo capítulo se llama Personajes capitalinos. En ese capítulo busqué poemas que retrataran los distintos personajes que deambulan por la capital desde comienzos de siglo hasta nuestros días. Algunos de ellos ya han desaparecido, otros permanecen, otros son nuevos, y bueno, la galería de personajes es enorme. Solamente les vamos a dar dos ejemplos de retratos hablados, de conductas que se dan en las calles, que en ocasiones tienen un nombre, es un oficio, y en otras ocasiones no lo tienen. Vamos a ver cómo resulta. El primero es también un retrato de comienzos de siglo que se llama El cartero. El cartero. En el humilde hogar del pobre obrero, o en la mansión suntuosa y elegante, el hijo ausente, el padre, el comerciante, todos con ansia esperan al cartero. De dichas o de penas mensajero, igual entrega en su ambular constante ya la tierna misiva del amante que la ansiada noticia del viajero. No hay nada que lo alegre o que lo aflija de las cartas que lleva en su valija, pues que su contenido le es extraño e ignora si en su diaria correría el portador será de una alegría o si inconsciente causará algún daño. Una figura emblemática, el cartero, también en vías de extinción, a la luz de que ya todo lo recibimos en el celular, pero al igual que las postales, que lo que yo comentaba hace un ratito, que es el título que le di al primer capítulo, también las cartas forman parte de una generación
generación, de una época, de esperar una carta que trae el cartero, que no sabe si trae una dicha o una tristeza. El segundo poema que va a ofrecer un retrato de una conducta o de un tipo a comienzos de siglo y que tiene que ver mucho con la presentación que acabamos de hacer del libro de Paloma, se llama Migraciones y es de Gloria Gerbitz y retrata la situación del judío que migra, la vida del emigrante judío a comienzos de siglo. Es un fragmento del libro Migraciones. Y ella, que vino desde Kiev, ramo de flores contra el pecho, vida para ser vivida en un tiempo más largo, oh Madre, que olvidé en esta hora y en la hora de nuestra muerte. Adonai, Elohim Adonai Echad, adiós, adiós, oh Madre, adiós. ¿Y a quién le importan estos recuerdos? Ella, muchacha con flores y los vestidos plisados y la boca muy roja sonriendo, ahora solo un retrato guardado en una caja de habanos. Ella con el sol de mediodía, flores blancas y los dos niños agarrados a su falda, caminando por el Parque México. Ella que no sabía decir Kaddish, despidiéndose en una estación de tren, despidiéndose de padres y hermanos, a quienes nunca más volvería a ver. Ella, oh, tantos sueños que no alcanzaron el mar. Ella gorda, vieja antes de tiempo. ¿Cómo pudo ocurrirme a mí? El pelo recogido hacia atrás y la mirada de un animal herido. Bueno, vamos por el tercer capítulo. ¿Verdad? Estas son... no están en el orden. Perdón, Ok. El tercer capítulo se llama El poeta y la ciudad. Y parecería redundante, pero se ocupa de otro tema. El primero fueron las postales como fotografías, el segundo fueron los personajes que acabamos de escuchar y el tercero son como los homenajes. Hay poetas que escriben homenajes, le dan todo su corazón a la ciudad y escriben especies de himnos muy impresionantes intentando retratar toda la ciudad o decir algo que sea esencial para reconocerla. Vamos a escuchar dos poemas. El primero se llama Drenaje, de Luciano Publi, y el segundo se llama La Ciudad de México, de Guadalupe Amor. Drenaje. Vieja ciudad sin intestinos, retratada en la sucia tarjea de la muerte, con músculos gotosos que profanan los anhelos humanos. Indigente, vives bajo un capelo luminoso, arrastrando en tu sillón de ruedas el cuerpo deformado y macilente. En la torva vivienda muere un niño, vestido en el sudario de la mugre, ciudad galvanizada de miseria, sombrío estercolero para pueblos de espectros que se pudren. A cubetazos de agua limpia te quitarán el cieno en las entrañas como al suicida que probó veneno. Y entonces sentarás como una madre en tus rodillas la canción del pueblo. Alérgica al jabón, saúrda humana, ha de quedar tu estampa en el pasado como una floración de la barbarie. Las ciudades modernas que construimos para tu honor civil, oh patria mía, para el sol, para el agua, para el aire, han de quedar como banderas blancas en el torreón moreno de tu carne.
Ahora la voz de Guadalupe Amor, una mujer. La antología también cuidó mucho el equilibrio entre voces masculinas y femeninas. La Ciudad de México. A mi triste ciudad ametrallada, a mi ciudad de hierro y aluminio, a la ciudad que ha sido mi dominio, a mi bella ciudad tan mutilada, a la ciudad por mí ya consagrada, a mi ciudad que es campo de exterminio, a mi ciudad que lleva el patrocinio de una eterna y ferviente madrugada, a sus pisos de charcos enlodados por los cementos rotos y quebrados, a sus manchas de aceite colorido, solferino, azul y desmedido, verde amarillo que duplica el sol, a mi eterna ciudad en do mayor. Vamos a los últimos 2 capítulos. Estoy haciendo un recorrido turístico por los capítulos de la antología y dándoles a conocer un poquito de lo que contiene. El siguiente capítulo ya no son los personajes, ya no son las postales, ya no son los homenajes. Se llama A pie o en transporte público y son los recorridos en camión, en metro, a pie. El otro título que tiene el libro es Las visiones de un flaneur. El flaneur es una categoría implementada por Walter Benjamin, es el que pasea sin rumbo fijo, es el que camina sin plan por la ciudad, por cualquier ciudad, pero a él le será concedido el secreto que guarda la ciudad. Entonces el capítulo se llama también Las visiones de un flaneur, porque contiene imaginaciones, percepciones que uno puede tener al caminar y que van revelando la esencia del lugar. Entonces vamos a escuchar a un poeta judío, Jacobo Glanz, el padre de Margot Glantz. Mucho de lo que Jacobo Glanz escribió fue en yiddish, pero también escribió en español. Y este poema fue escrito en español, no es una traducción, y se llama Cruzo. Cruzo. Cruzo por la ciudad desconocida, grabo los ojos y facciones de los transeúntes y conservo a cada uno en mí como a un pariente. Encuentro amistad en las miradas, permanezco olvidado y anónimo, leo en todos el grito de la conciencia, que es el libro abierto de mi propia historia, de la cual nadie sabrá cuando se cierre. Bueno, en la experiencia de Jacobo Glanz, él encuentra, ¿cómo lo dice? Amor en las miradas, encuentro amistad en las miradas. En la presentación que hicimos antes de la llegada de los judíos a México, esta es la emoción de un inmigrante que se siente recibido por el país. En general, los poemas que contiene la antología sobre caminatas en la Ciudad de México son sustos, son atropellos, son enfrentamientos, pero Jacobo Glanz deja otra huella, la de la amistad del otro, porque no es el antisemita, porque está en un país hospitalario. Entonces es una nueva, es original esta visión de cruzar por las calles y considerar que los demás extraños son parientes. El siguiente poema que vamos a escuchar de este mismo capítulo, A pie o en transporte público, habla de los taxis y se llama Teofanías. Teofanías, Gabriel Said. No busques más, no hay taxis. Piensas que vas a llegar, avanzas, retrocedes, te angustias, desesperas. Acéptalo, por fin, no hay taxis. ¿Y quién ha visto un taxi? Los arqueólogos han desenterrado gente que murió buscando taxis, mas no taxis. Dicen que Elías una vez tomó un taxi, mas no volvió para contarlo. Prometeo quiso asaltar un taxi, sigue en un sanatorio. Los analistas curan la obsesión por el taxi, no la ausencia de taxis.
Los revolucionarios hacen colectivos de lujo, pero la gente quiere taxis. Me pondría de rodillas si apareciera un taxi, pero la ciencia ha demostrado que los taxis no existen. Bueno, y el último capítulo que cierra la antología se llama El amor urbano y se ocupa de otro tema. Se ocupa de las escenas de amor en la ciudad como el lugar de los encuentros y desencuentros, del amor a la ciudad, de cómo el amor de una pareja es acrecentado por la propia ciudad. Vamos a escuchar cómo lo dicen los mismos poetas, estos dos poemas que son una probadita del amor urbano. El primero, Caminando contigo, la ciudad es nueva. Caminando contigo, la ciudad es nueva, de José Vicente Anaya. Caminando contigo, la ciudad es nueva. A nuestro paso las calles se van construyendo. Los edificios adquieren formas que los arquitectos jamás han pensado. Y es verdad, es cierta esta locura de reconstruir el mundo, porque dos enamorados no merecemos estas calles grises. El segundo poema del amor urbano se llama Remembranza y escuchemos lo que dice. Remembranza de José de Jesús Chávez Vázquez. Fondita de Coyoacán, sobrio menú de a 2 pesos, mesas tan solo vestidas con la marca del refresco, sopita aguada de letras, arroz con frijoles negros, chicharrón en cascabel, agua de Jamaica y luego, muy juntito uno del otro, risueños siempre, risueños. Tú comiendo de mi mano, yo comiendo de la tuya, el mejor manjar del cielo. En verdad, cuánta la dicha, medito cuando me acuerdo, era pobre la comida, pero qué amor tan inmenso. Hoy que han pasado los años y tú te has ido tan lejos, hoy que perdí la salud y tengo platillos regios, hoy que el amor es tan solo lejano y triste recuerdo, todo cuanto tengo cambio por un minuto de aquellos. Bravo. Si hay tiempo, sigo hablando de la antología. Quisiera escuchar a mis acompañantes que también van a darnos algunas palabras y después vemos cómo se desarrolla el fin de esta mesa. Bueno, Feige, que nos presente Isaac Berliner, y después Paloma, que nos cuente un poco de la poesía en yiddish. Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar a Claudia y agradecerle infinitamente la invitación. Hoy tengo el honor de estar presente y tomar la palabra en la presentación de esta joya de la poesía, la ciudad de los poemas. La Ciudad de México se convertiría en el nuevo hogar e inspiración de mi abuelo, el poeta Isaac Berliner, en el año 1922. Tiempos de crisis en Polonia, país que tuve el orgullo de verlo nacer años atrás. Un nuevo hogar que lo enamoraría por sus monumentos, por sus volcanes y por la calidez de su gente, hasta ese entonces desconocida, hablando un idioma igualmente desconocido. Un contraste manifiesto en las amplias diferencias sociales que despertaron en el poeta una gran mortificación y su necesidad por contarla. Siendo abonero y vendedor de imágenes como lo fueron muchos inmigrantes, mi abuelo recorrió una Ciudad de México protegida por los cautivadores
Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, desde una boyante avenida Juárez con semiciclo y un palacio de bellas artes en construcción, hasta iglesias, cantinas y barrios emblemáticos como Tepito. Cada calle, cada recorrido, cada vista y cada recuerdo abrían más su corazón, sus ojos y su deseo de introducir en la literatura judía los latidos de esta ciudad y con ello sus sorprendentes contrastes y el sentir y vivir de su gente mediante la palabra escrita en el libro Stadt vom Palast, la ciudad de los palacios, al que pertenecen 4 de los poemas incluidos en el libro que es presentado el día de hoy. Ciudad de los palacios, tú, caja pétrea, un rosario de montañas a tu valle abraza, tus entrañas fruto de salvajes contrastes, de soledad y hambre, de alegría satisfecha. Oh ciudad de los palacios, cargada de abandono, día con día se agrava la carga de tus espaldas. Hay quienes duermen en mullidos lechos, los más en camas de mugrienta tierra. Así describía lo que vio y lo que vivió. Así quedaba plasmada una mezcla de orgullo, indignación, amor, incertidumbre y esperanza en su entonces nuevo mundo. Esas palabras llenas de fuerza y de talento fueron orgullosamente acompañadas por ilustraciones de Diego Rivera en su libro, gracias a una gran amistad entre grandes artistas. A Claudia Kerik, autora de esta joya de la poesía, mil felicidades por este gran logro y mi más profundo agradecimiento por pensar en mi abuelo para ser parte de esta valiosa obra que conjunta a poetas destacados de este país. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos movemos de experiencia en experiencia, de fiesta en fiesta, porque cada publicación de un libro es una fiesta. Le quiero agradecer a Claudia la invitación para acompañarla en su presentación. De entrada, el título del libro La ciudad de los poemas es poético y sugerente, y para mí desde siempre la imagen de la ciudad, así como la función social de la calle, han sido objeto de interés e inspiración para múltiples temas literarios. Dice Claudia una frase que me gustó mucho y es de lo que se trata todo su trabajo: rastrear a la ciudad en la poesía. Es impresionante y emocionante a la vez la cantidad de poesías que incluyen este muestrario poético de la Ciudad de México. Las ciudades han sido personajes principales para muchos autores a través de la historia y la Ciudad de México no menos. Y para los poetas irish inmigrantes que le escribieron a México, y en los que me detendré un poco, fue una inspiración constante. Es necesario recorrer las calles, caminarlas y apropiárselas para pertenecer a un lugar y a una ciudad. Y eso hicieron los inmigrantes al llegar. Escribe Moisés Rubinstein en la página 719. México, recorro tus calles que nunca pisaron mis antepasados. Deseo poner mis pasos sobre tu suelo, mas no arraigan. Deambulo por una ciudad cuyo aliento me es extraño. No nací en esta tierra, ni siquiera en sueños te vi, y sin embargo te me has vuelto tan propia y cercana. Al principio, en su condición de outsider, el inmigrante fue organizando su experiencia en relación a un referente lejano, diferente, calificando el actual por comparación. Por ejemplo, como dice Jacobo Glantz, padre de Margot Glantz, y uno de los poetas yiddish más reconocidos. Yo no voy a perderme en los campos sedosos, en los valles primaverales de Ucrania. Te abandoné, hogar, hace ya tanto, contra quién lanzar ahora mi queja. Los escritores y poetas yiddish inmigrantes, en el proceso intenso de adaptación, de aspiración y resistencia simultánea de pertenecer, le escribieron múltiples dedicatorias
a México en yiddish, en un idioma que los destinatarios desconocían y por lo tanto no hubo acuse de recibo. Dice Glantz, ¿qué ha de saber una criatura de ojitos silenciosos de dónde estuvo alguna vez mi cuna? Si aquí los días de otoño son tan cálidos y es mi hija mexicana. Los poetas yiddish al llegar quedaron impresionados por el clima tan diferente de sus lugares de origen y quedaron deslumbrados por su tropicalidad y por el paisaje. Las montañas nevadas son objeto recurrente de mención. Glantz escribe un libro completo de poesías llamado Pasos en las montañas. Dice, me son ajenas tus montañas eternamente nevadas, así como ajenas le son a mi hija las llanuras ucranianas. Otro elemento muy distintivo de la poesía yiddish de este periodo es la literatura social. Los poetas que llegaron de Europa Oriental, Polonia, Lituania, etc., era gente de izquierda, cuyas perspectivas estaban siempre teñidas por una mirada social muy clara, como la poesía de Isaac Berliner en Ciudad de los Palacios, con sus poesías sobre los grandes contrastes que percibía y no podía dejar de mencionarlos, como Tepito, los boleros, las tortilleras y los barrios elegantes. Y dice, oh ciudad de palacios, portadora de soledad, el peso en tu espalda se ha acrecentado. Tienes gente que duerme en lechos mullidos, pero más los que yacen en suelos inmundos. La invitación de Claudia fue casi expresamente para hablar de los poetas yiddish, lo cual le agradezco mucho y quisiera mencionar que en su nuevo libro, Enrique Krause, Espinosa en el Parque México, en la página 421, menciona que es una lástima que los poetas yiddish estén olvidados y precisamente a propósito les quiero compartir, ahí ya se lo compartí, que el 7 de diciembre, en el marco de los festejos de los 100 años de la comunidad Ashkenazí, está programada una exposición en el Museo Franz Mayer que se llama Poetas yiddish le hablan a México, pero ahora le hablan en español, para que todos los conozcan y reciban sus dedicatorias emocionadas. Muchas gracias y compren el libro. Bueno, gracias Paloma, gracias Feige por participar. Ok, si alguno quiere hacer alguna pregunta, me dice que quedan unos minutos, podemos responder. Sí. Claudia, qué alegría poderte saludar y poderte agradecer. Soy Ethel Krause. Sí, qué felicidad. Vamos a leer tu poema, aquí lo traigo. Fíjate que por unas de esas cosas del azar maravilloso, nos reunimos acá porque ahora presento mi novela Samovar y sabía que tú ibas a estar aquí y dije, voy a llegar temprano para poder saludarte y agradecerte este libro, porque es una maravilla de libro, es una joya. Yo digo que es uno de esos libros que tienes así como en tu buró de cabecera, que lo vas disfrutando, paladeando poema a poema, y además es un legado para las generaciones futuras, ¿sí? Ya mi hija ya está ahí leyendo los poemas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Ethel. Voy a aprovechar para que escuchemos su poema. Me parece, lo traía aquí impreso, por si te me aparecía. Aquí genial, para rendirte un homenaje en público. Gracias y felicidades a todos los que están en la mesa, porque es un orgullo. Es un orgullo este libro para México y para toda la comunidad. Muchas gracias, Ethel, por tus palabras. Okay. El poema de Ethel Krause se llama Ni me acuerdo. Es un poema nostálgico y está incluido en el capítulo El poeta y la ciudad. Es un homenaje, es una especie de homenaje. Vamos a escucharlo. Ahora sí me voy a poner nervioso que está la... Sí, que sea, creo que ya.
todavía no la ciudad maravillosa. De cuando llegaron mis padres, yo soy primera generación nacida aquí, ya me tocó en la juventud, en la adolescencia, cuando ya iba cambiando. Y es un homenaje, pero tiene la nostalgia de lo que se fue perdiendo en la ciudad. ¿Quién pudiera volver a los camellones de tardes inmensas, los cielos rojos, frescos? No, se acabó ese tiempo. Ni la memoria más fina es capaz de traerlo. Aunque yo diga, era el tiempo de las avenidas arboladas y de los cilindreros y los globos y el sabor a merengue y algodón de azúcar y un silencio de pájaros y gallos en la siesta. Aunque eso diga, sé que es mentira, que ya no es. Faltaba Tlatelolco y el oro de su sangre joven, el temblor atroz del 19. Faltaba el rictus de miedo y de cansancio, el dinero que no alcanza, Nicaragua como gato boca arriba, los escombros, lo negro del petróleo. Y nosotros allá, en el oreo de los domingos, la siesta, el parque en cada esquina, los ahorros para el porvenir. Pero llegó, pues, vino con su trompa de fuego a arrasarlo todo, con su fragor de claxon y su olor a cemento, ha borrado las cosas de ese tiempo, su memoria, su alegría. Por eso, aunque yo diga, éramos un jugueteo de ciudad que nace, la llovizna de las mañanas en junio, los geranios trepando en la ventana, sé que no es cierto, ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo. Qué emoción, felicidades, felicidades. Gracias, muchas gracias. Con todo el dolor de mi corazón tengo que dar por terminada esta sesión, pero Ethel, José Manuel, Claudia, Feide, Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a disfrutar de la poesía con ustedes, y a todos ustedes les pido por favor un fuertísimo aplauso para nuestro panel.